Capítulo 173. Encendiendo las llamas. 3. 2 horas desde el último contacto con Ren, Kevin guardó los binoculares que tenía en la mano y saltó del edificio en el que se encontraba. El momento era el adecuado. Cuando sus pies aterrizaron suavemente en el suelo, Kevin se dio la vuelta rápidamente y se movió con agilidad por las estrechas calles del Wood Codror. Afortunadamente para Kevin, como ya no tenía el tamaño de un orco y, por lo tanto, ya no llevaba la armadura pesada que pesaba como un camión, ahora podía moverse por la ciudad con rapidez y sigilo. Este debería ser el lugar. Deteniéndose frente a una casa de aspecto discreto y mirando su reloj, Kevin murmuró suavemente. 15 minutos. 15 minutos. Ese era el tiempo que Kevin tenía a su disposición. Después de darse cuenta de que Silug estaba tomando un descanso, Kevin entró en acción de inmediato y llegó rápidamente al lugar donde observó que se encontraba el almacén de alimentos. 2 orcos. Mirando a izquierda y derecha, Kevin vio a 2 orcos caminando alrededor del perímetro de la casa. Aunque no parecían nada especial, ya que no llevaban armadura ni parecían fuertes. Kevin no se dejó engañar. Usando su dron para explorar el perímetro, Kevin tenía una idea general de la ubicación de cada guardia en los alrededores, incluido Silug, que había ido a comer a una taberna cercana. En cuanto a Silug, por lo que había recopilado estos últimos días, los descansos de Silug duraban entre 15 y 20 minutos, ya que regresaba rápidamente a su puesto. Aunque odiaba su trabajo, era un orco diligente. Aún así, si había algo que Kevin logró observar fue que cada vez que se tomaba un descanso tenía que informar de su ausencia a los demás guardias. Debido a esta regla, Kevin pudo averiguar rápidamente quiénes eran los otros guardias. Y por eso sabía que los 2 orcos que tenía delante eran guardias. Aunque Kevin desconfiaba más de Silug, la fuerza de los 2 orcos que tenía delante no era algo que despreciar. Por lo que observó, en términos de fuerza, todos estaban dentro de los 2. A pesar de que tenía un sistema, no había forma de que pudiera luchar contra los orcos con su fuerza actual. Pero eso estaba bien, ya que su objetivo era destruir el almacén. Kevin no necesitaba estar cerca de ellos ni tenía que luchar contra ellos. Mirando hacia el cielo gris oscuro cubierto de nubes, Kevin murmuró suavemente. Ya es hora de que llueva. Poco después de que las palabras salieran de su boca, una gota de agua cayó hacia el suelo. Tras la primera gota pronto llegó otra y a partir de ahí más y más gotas de agua cayeron estrepitosamente hacia el suelo. Extendiendo la mano y sintiendo la lluvia caer del cielo, Kevin sacó de su espacio dimensional un objeto cilíndrico negro que tenía un botón rojo en la parte superior. Kevin apretó el botón rojo, miró su reloj y se quedó quieto. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Vale. Justo 5 minutos después de apretar el botón, Kevin sacó un dispositivo negro en forma de cuadrado que parecía un pequeño vehículo de su espacio dimensional y lo tiró al suelo. Mirando su reloj, Kevin tocó la pantalla y el dispositivo con forma de vehículo que tenía delante se adelantó un par de metros. Funciona bien. Viendo que el dispositivo funcionaba, Kevin asintió, con la cabeza satisfecho. El dispositivo que estaba usando era uno de los drones terrestres más nuevos disponibles en el mercado allá en la Tierra. Equipado con la función de camuflaje más actualizada y un sistema de amortiguación de sonido, el producto era algo que podía infiltrarse fácilmente en lugares seguros sin que lo notaran. Aunque no funcionaría con gente realmente poderosa, podría evadir más o menos la percepción de la mayoría de la gente, a menos que buscaran activamente el dispositivo y eso sería una historia diferente. Si no eran conscientes de su presencia, la mayoría de la gente no podría detectarlo. Lo cual era suficiente. Afortunadamente, antes de venir a Imorra, Kevin había traído el equipo con él. Como le encantaba usar este tipo de dispositivos y artilugios, ya que le hacían la vida más fácil, Kevin los trajo naturalmente con él. Aunque le gustara pelear con su espada, si se le presentaba otra opción más fácil que no le hiciera arriesgar su vida, Kevin siempre prefería tomarla. Después de todo, no estaba loco por la batalla. Lamiéndose los labios y controlando el dron a través de su reloj, el dispositivo se movió rápidamente hacia el lugar donde estaban los guardias. A medida que el dron se movía, la lluvia se hacía cada vez más intensa, enmascarando el ya de por sí pequeño sonido que hacía el dron.
Mientras miraba al dron avanzar, mirando al cielo, Kevin murmuró suavemente. Creo que los efectos de la hiedra durmiente están empezando a funcionar. Aunque el dron que estaba usando tenía muy buenos dispositivos de camuflaje y amortiguación, no era completamente infalible. Si los guardias hubieran estado en su sano juicio, habrían notado instantáneamente el pequeño rastro que el dron dejaba al moverse sobre los charcos de agua del suelo. Pero eso solo se aplicaba si estuvieran en su sano juicio. Sin embargo, no lo estaban. Y eso era porque actualmente entraba en juego otro factor. Hiedra durmiente. Ese era el nombre del veneno que Kevin había puesto en el dron aéreo que levitaba en el aire. Usando la lluvia como forma de camuflar el veneno, Kevin lo liberó en el aire a través de su dron. Originalmente había planeado alimentar directamente el veneno a los orcos a través de la comida que comían en la taberna que frecuentaban. Sin embargo, después de notar el clima errático, Kevin optó por difundir directamente el veneno a través de la lluvia. El veneno era bastante débil y no letal, sin embargo, fue por lo leve que era el veneno que Kevin lo eligió. Al ser el veneno tan débil, una vez que entrara en su sistema, los orcos no tendrían ni idea de que estaban envenenados. Normalmente, los orcos habrían sido capaces de saber si un veneno había entrado en su sistema gracias a su fuerte constitución, sin embargo, eso solo se aplicaba a los venenos fuertes. Si se encontraban envenenados por un veneno débil, sus cuerpos no reaccionarían a él y, por tanto, no podrían saber que habían sido envenenados, que era exactamente lo que Kevin pretendía, ya que el veneno que les dio era un veneno que provocaba que sus sentidos disminuyeran ligeramente durante un corto periodo de tiempo. La razón por la que eligió este veneno era evidente. Quería aumentar las posibilidades de que su vehículo terrestre los pasara. Kevin no quería cometer ningún error. Si podía reducir las posibilidades de que su plan fallara, lo haría. Nunca estaba de más ser precavido. Y el resultado dio sus frutos. Poco después de que el veneno cayera sobre la cara de los orcos, de repente parecieron estar más letárgicos. Aunque sus espaldas estaban erguidas, sus ojos no eran tan claros y lúcidos como antes, lo que hizo comprender a Kevin que habían sido envenenados con éxito. Por lo tanto, poco después de que el dron se moviera, Kevin lo condujo lentamente por delante de los orcos. Justo hacia la puerta que conducía al almacén. Mirando fijamente la vista de la cámara desde su reloj, Kevin tocó la pantalla de su reloj. Iniciar lanzamiento. Tan pronto como Kevin tocó la pantalla, el vehículo dejó de moverse. Poco después, un pequeño compartimento del dron se abrió revelando varios dispositivos del tamaño de un pulgar, cada uno aproximadamente del tamaño de una araña. Poco después de que se abrieran las puertas del compartimento, los dispositivos con forma de araña se iluminaron con un punto rojo en el centro. Poco después, los dispositivos con forma de araña se alejaron rápidamente del gran vehículo y entraron por la puerta que conducía al almacén de alimentos a través del estrecho hueco de la parte inferior. Bien. El plan estaba casi completado. Mirando a los dispositivos con forma de araña que entraban por la puerta desde la distancia, Kevin sintió un leve pinchazo en el corazón al recordar que cada uno de ellos valía alrededor de 10,000. La razón por la que los miraba así era porque todos iban a explotar pronto. Sí, todos estaban cargados con explosivos. Aunque su potencia era menor que la de una granada normal, amontonados crearían sin duda una explosión masiva. Sobre todo porque había más de un centenar de ellos. Sabiendo esto, Kevin sabía que una vez que explotaran su dinero también se iría con la explosión, pero al final, solo pudo apretar los dientes y soportarlo ya que el manual de la espada de 5 estrellas valía mucho más que eso. De hecho, comparar el valor de los dos era como comparar un Ferrari con un Fiat. Gran diferencia. Vale, todo listo. Poco después de que todos los pequeños drones entraran en la casa por el estrecho hueco de la puerta, Kevin, usando su reloj, llamó silenciosamente al dron principal. 3 minutos. Mirando la hora de su reloj, Kevin sabía que se le estaba acabando el tiempo. En 3 minutos calculó que llegaría a Silug. Aumentando la velocidad del vehículo terrestre, tan pronto como llegó ante Kevin, lo recogió rápidamente y corrió lo más lejos posible del almacén. No podía permitirse estar demasiado cerca de Silug, ya que podría detectar algo. Después de alejarse sigilosamente en la distancia, asegurándose de que estaba lo suficientemente lejos, Kevin suspiró aliviado.
Esto debería ser suficiente. Con una mirada solemne en su rostro, Kevin contempló el almacén a lo lejos. Tras unos segundos, acercándose el reloj a la boca, Kevin apretó sobre la pantalla y murmuró suavemente. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Al otro lado de donde se encontraba Kevin, observando fríamente al orco que estaba enfrente de la casa de Sornarauk, Ren se escondió a un par de cuadras de él. De momento se limitó a quedarse quieto, observando la casa que tenía delante. Estaba esperando algo. 10, 9, 8. De repente, Ren sintió vibrar su reloj y la voz de Kevin llegó a sus oídos. Al escuchar la cuenta atrás, colocando la mano en la vaina de su nueva espada, Estrella Sombría, Ren canalizó succiones de viento y fuego simultáneamente mientras empezaban a aparecer destellos azules en la protección de la espada. 7, 6, 5. Con cada segundo que pasaba, la electricidad que giraba alrededor de la vaina de la espada era cada vez más deslumbrante mientras el sordo sonido de los truenos retumbando se hacía cada vez más perceptible. 4, 3. Mirando su reloj con indiferencia, Ren permaneció quieto. 2, 1, 0. Luego de eso, la cuenta regresiva llegó a 0. Una vez tocó fondo, el silencio invadió los alrededores. Sin embargo, el silencio duró apenas una fracción de segundo, pues una explosión enorme resonó pronto a lo lejos. Gut Kodror se sacudió. Capítulo 174, Encendido de las llamas, 4. ¿Qué pasa? Sintiendo la tremenda explosión a lo lejos, el orco que custodiaba la casa Sornarauk miró en la dirección de donde provenía el estruendo. Debido a la fuerte lluvia, era difícil distinguir qué había pasado. Mirando a izquierda y derecha, el orco dio un paso adelante de repente para ver mejor lo ocurrido. ¿Quién eres tú? Sin embargo, antes de que pudiera averiguar qué había sucedido, una figura oscura apareció a un par de metros de donde estaba parado. De forma lenta y pausada. Repitiendo una vez más, el orco gritó. Dije que quién eres tú. Lo recibió nuevamente el silencio total. Sintiendo que algo andaba mal y alzando su arma, una gran hacha de doble filo en el aire, el orco volvió a gritar mientras su voz retumbaba en los alrededores cercanos y una poderosa presión emanaba de su cuerpo. Ya te advertí, di tu nombre. Deteniéndose a 10 metros del orco, la figura adoptó una postura mientras vetas azules de luz aparecían en la punta de su espada. ¿Rango E? Mientras miraba fijamente a la figura frente a él, el orco se sorprendió. Eso fue porque pudo sentir la fuerza de la persona. Y lo que descubrió lo conmocionó, pero no de manera negativa. Descubrió que la figura ante él solo tenía rango E. Algo que estaba casi al nivel de carne de cañón en este mundo, especialmente para él ya que ya estaba al límite. Para él era como aplastar una mosca. ¿Cómo alguien tan débil como él realmente pudo pensar que podía hacerle daño? ¿Crees que puedes dañarme con esa lastimosa cantidad de fuerza? Levantando su hacha de doble filo y apuntándola hacia Ren, el orco lo fulminó con la mirada, quien permaneció quieto durante todo el tiempo mientras reunía energía hacia su espada. Molesto por el hecho de que lo ignoraran una vez más, el orco decidió hacer un movimiento. Ya que no hablas, te haré hablar. ¡Boom! Tensando sus músculos, el suelo bajo el orco se resquebrajó cuando su cuerpo se propulsó hacia adelante en dirección a Ren. Con un movimiento de balanceo, el orco blandió el pesado hacha hacia donde estaba Ren. Muere. Mirando con apatía al orco que se le acercaba a velocidades extremas, levantando su mano izquierda, Ren chasqueó el dedo de repente. KHH. Tan pronto como chasqueó el dedo de Ren, el orco de repente sintió que su cuerpo se detenía abruptamente por una fracción de segundo. A continuación, el mundo que lo rodeaba se tiñó de blanco y la figura que estaba mirando desapareció. Un sutil sonido de clic siguió a su desaparición. El tercer movimiento del estilo Keiki, paso vacío. Apareciendo en el lado opuesto del orco, estaba la fría figura de Ren. Detrás de él, apareció un rastro azul de luz mientras el sonido amortiguado de los rayos resonaba continuamente en el área. Un par de segundos después del intercambio, un brazo voló repentinamente en la distancia mientras la sangre se derramaba por todas partes.
Al mismo tiempo que el brazo volaba al aire, arrodillándose, el orco sostuvo su cuerpo con su hacha. KHH. ¿Cómo podría alguien tan débil como tú dañarme? Él, un orco de rango, fue herido por alguien que acababa de entrar en rango. Humillante. Si los demás se enteraban de lo que había pasado, se convertiría en el hazmerreír de la ciudad. Pensando en ello, su profunda voz resonó por el área mientras gritaba. Inaceptable. No podía permitir que tal situación ocurriera. Debe matar al debilucho que estaba frente a él, para lavar la vergüenza. Ah. Sin darse cuenta de los pensamientos de los orcos, exhalando mientras el aire turbio escapaba de su boca, sintiendo una ligera sensación de escozor en el lado izquierdo de su cuerpo, los fríos ojos de Ren miraron hacia donde provenía el dolor y pronto notó que le faltaba la mano izquierda. No había ira, dolor, resentimiento ni ninguna emoción en su rostro mientras miraba el lado izquierdo de su cuerpo que estaba sangrando profusamente. Ignorando el brazo perdido y volviendo su atención hacia el orco en la distancia, Ren murmuró suavemente. Lástima. Esta fue la primera vez que no pudo matar a su oponente de un solo disparo. Aunque el orco frente a él tenía un pequeño agujero en el lado derecho de su cuerpo y estaba algo herido, todavía no había matado a su oponente de un solo disparo. Para matar al orco, Ren había hecho amplios preparativos con el arte, facto de gárgola gemela y su movimiento más fuerte, el tercer movimiento del Keiki. Se suponía que este era su combo más fuerte, y sin embargo, su oponente aún no estaba muerto. Había fallado. Pero esto estaba dentro de la estimación de Ren. Su oponente era un orco y estaba alrededor de 2 rangos más arriba que él. Su piel y defensa eran mucho más fuertes que las de un humano. Si su oponente hubiera sido un humano, podría haber muerto de un solo movimiento, sin embargo, su oponente no era así, ya que se especializaba en defensa y potencia bruta. Afortunadamente, aunque no lo había matado de un solo tiro, lo había herido. Esto fue suficiente para Ren. Tú. Apretando el lado derecho de su pecho, el orco miró hacia la dirección de Ren mientras su voz profunda resonó en los alrededores. Poco después, a medida que los rasgos de su agresor se hacían más discernibles, el orco se sorprendió cuando su voz profunda resonó en el espacio. Humano. Un humano. ¿Qué hace un humano aquí? Mientras observaba el rasgo del individuo que lo había atacado, el orco pudo identificar el hecho de que era un humano. Aunque nunca antes había visto a un humano, era consciente de su existencia. Por lo tanto, pudo identificar rápidamente el hecho de que su agresor era humano debido a que no era bajo y no tenía orejas puntiagudas. Mirando la figura de Ren en la distancia, cuyo brazo faltaba, el orco se levantó lentamente. Pensé que los humanos eran inteligentes, pero parece que eres estúpido. Puedo decir que eres débil. ¿Cómo te atreves a tratar de matarme con esa lamentable cantidad de fuerza? Haciendo una pausa por un segundo, levantando su hacha en el aire y poniéndola sobre su hombro, el orco continuó. No entiendo por qué intentarías pelear conmigo, pero pronto vendrán refuerzos y si no estás muerto cuando haya terminado contigo, morirás a manos de los demás. Mirando fríamente al orco que tenía delante, Ren dijo lentamente. Hablas demasiado, pero tus pensamientos son innecesarios. El perímetro a nuestro alrededor está sellado, nadie vio ni escuchó nada. Habiendo creado previamente el espacio dimensional a su alrededor, nadie sabía lo que sucedió aquí. Aunque los espacios dimensionales no eran difíciles de descubrir, ahora que la atención de todos estaba hacia la explosión en la distancia, Ren sabía que no tenía que preocuparse de que la gente descubriera lo había sucedido. Al menos no por un corto periodo de tiempo. Mirando alrededor y notando una membrana transparente cubriendo el área en la que estaba, el orco fulminó a Ren con la mirada mientras gritaba. ¿Crees que eso importa? Con tu fuerza, ¿qué importa ese truco lastimoso tuyo? Tomando su arma, el hacha de doble filo, el orco estaba a punto de atacar a Ren otra vez. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, para su horror, de repente se encontró incapaz de mover su cuerpo. ¿Qué pasa? Mirando débilmente su cuerpo, el orco pronto encontró una mano perforando su pecho mientras sangre verde salpicaba el suelo. Utilizando la última energía que podía reunir, girando su cabeza hacia un lado para ver quién era el responsable de matarlo, el orco pronto vio 2 ojos mirándolo fríamente. ¡Demonio! Esas fueron las últimas palabras que escaparon de su boca mientras se encontraba perdiendo el conocimiento lentamente. Mirando al orco que acababa de morir,
Angélica tenía una expresión complicada en su rostro mientras miraba a Ren en la distancia. ¿Realmente tuviste que sacrificar tu brazo para matarlo? Mirando el charco de sangre que goteaba de donde se suponía que estaba su mano izquierda, Ren observó cómo la lluvia se llevaba su sangre, eliminando toda evidencia de su presencia. Mirando a Angélica, Ren dijo con indiferencia. Sí, este era el escenario más rápido y silencioso que había previsto. Cualquier otro plan habría tomado demasiado tiempo. Al escuchar la respuesta de Ren, Angélica solo tuvo una palabra en su mente. Ruthless. A los ojos de Angélica, el actual Ren era definitivamente implacable. Para que apareciera detrás del orco para atacarlo sigilosamente, Ren había sacrificado su brazo a propósito. Él, que la tenía en su forma de anillo. Aprovechando el momento en que el orco estaba ocupado mirando a Ren, Angélica se transformó en su forma original y se coló por detrás de él. Sin que él se diera cuenta de su existencia, lo mató sigilosamente sin causar demasiado alboroto. Rápida y velozmente. Esta era la primera vez que Angélica había matado a alguien cuyo rango coincidía con el suyo de forma tan rápida y silenciosa. El plan de Ren era de hecho el más rápido y eficiente, sin embargo, tuvo el costo de un brazo. ¿Y tu brazo? Al oír la pregunta de Angélica, mirando su brazo amputado en la distancia, Ren dijo con indiferencia. Puedo volver a unirlo. Frunciendo el ceño, Angélica asintió con la cabeza. Ella entendía esta parte ya que había métodos que podían ayudar a que le volvieran a crecer las extremidades, pero lo que realmente la desconcertó fue el hecho de que Ren no mostrara ningún signo de dolor a pesar de que le faltaba el brazo. Está bien. Dándose la vuelta, sintiendo algo, Ren miró hacia la puerta de la casa que estaba frente a él, que poco después se abrió abruptamente revelando los rasgos de un joven orco. Ortus, ¿qué ha pasado? Al abrir la puerta de su casa, Sornarauk llamó a su guardaespaldas. Sin embargo, pronto se quedó sin palabras al ver el espectáculo que tenía ante sí. Primero, una explosión masiva resonó en la distancia. Poco después escuchó de repente ruidos provenientes del exterior de la casa. Ni siquiera un minuto después de haber oído los ruidos, cuando salió a ver qué había pasado, encontró a su guardaespaldas muerto tendido en el suelo. De pie sobre su cadáver había una delgada figura pálida con profundos ojos azules a la que le faltaba un brazo. A su lado, apareció una hermosa mujer con 2 cuernos en la cabeza. ¿Qué está pasando? Mirando fríamente a Sornarauk, que estaba aturdido, Ren miró a Angélica y dijo con indiferencia. Angélica, ¿es tu turno? Sí. Apareciendo de repente ante Sornarauk, la encantadora figura de Angélica lo miró fríamente. Un majestuoso tono rojo envolvió su cuerpo mientras Sornarauk se encontraba de repente incapaz de moverse. Al darse cuenta finalmente de que Angélica era un demonio, Sornarauk gritó incrédulo. ¿Qué? ¿Un demonio? Ignorando a Sornarauk, girándose y mirando a Ren, Angélica preguntó. Él. Mirando apáticamente a Sornarauk y Angélica, Ren asintió con la cabeza. Sí, mátalo. Con Angélica habiendo recuperado la mayor parte de sus poderes, Sornarauk estaba prácticamente muerto. En especial porque ella era de un rango más alto que el suyo. Aunque fuera un genio, sin preparación, no era posible superar la brecha en el rango. Ni siquiera Ren podría hacerlo. A menos que hubiera planeado mucho, de antemano, Ren no podría derrotar a alguien de rango superior al suyo. Simplemente no era posible. Dándose la vuelta mientras caminaba hacia donde estaba su mano, Ren dijo fríamente. Mátalo. Pausando por un segundo, recogiendo su brazo del suelo, Ren sacó una poción verde de su bolsillo. Destapando la poción, Ren colocó el brazo de nuevo donde debía estar y bebió la poción. Volviendo a mirar a Angélica, Ren dijo con indiferencia. Mátalo y haz que el mundo conozca tu existencia y tu presencia. Mátalo y deja que Imorra arda en las llamas de la guerra. Sí. Asintiendo con la cabeza, volviendo su atención hacia Sornarauk, quien estaba paralizado en el lugar debido a su habilidad, Angélica levantó la mano y canalizó sus poderes demoníacos. Pronto los alrededores se sacudieron cuando un tono rojizo negruzco emanó del cuerpo de Angélica. ¿Quién eres tú? KHHH. Extendiendo su mano hacia adelante y agarrando a Sornarauk por la cara, Angélica canalizó sus poderes y,
Pronto, para horror de Sornarau, sintió que su cuerpo se encogía rápidamente mientras su energía se agotaba rápidamente de su cuerpo. Luchando con todas sus fuerzas, Sornarau gritó. No. Suéltame. ¿No sabes quién soy? Soy el próximo S. Cállate y muere. Aumentando la intensidad de su absorción, Sornarau pronto se encontró incapaz de hablar mientras su resistencia disminuía con cada segundo que pasaba. Pronto, su cuerpo se encogió por completo, mientras comenzaba a parecerse cada vez más a una momia. Poco después, dando un último suspiro, Sornarau murió. Ja ja ja. Durante todo ese tiempo, ni siquiera pudo defenderse. Arrojando el cuerpo de Sornarau, Angélica lo sabía. Sabía que hoy marcaba el comienzo del fin. En este día, las llamas de la guerra envolverán Imorra dejando nada más que devastación a su paso. Y todo esto fue debido a un hombre. Rendover. Capítulo 175, La vigilia de la guerra de Imorra, 1. Han pasado unos 10 días desde que Kevin destruyó el almacén de alimentos y yo maté a Sornarau. Y muchas cosas pasaron desde entonces. Mirando hacia la distancia, miles y miles de Orcos todos equipados con armaduras y armas pesadas marchaban hacia las puertas de Gudkodror. Una aura opresiva envolvió toda la ciudad mientras la sed de sangre exudaba de los cuerpos de cada uno de los Orcos en la distancia. Observando el espectáculo desde lejos, una leve sonrisa apareció en mis labios. El plan fue un éxito. Después de que Angélica mató directamente a Sornarau, todo salió como lo había previsto. Los Orcos le atribuyeron todo a los demonios debido a la energía demoníaca residual de Angélica que permanecía en los cadáveres de Sornarau y el guardaespaldas. Antes de matar a Sornarau, le había pedido específicamente a Angélica que lo hiciera para que los Orcos no se preguntaran quién había matado a Sornarau. Además, con el hecho de que Sornarau fue asesinado al mismo tiempo que se destruían los suministros de alimentos, los Orcos llegaron a la conclusión de que los demonios fueron responsables del incidente a pesar de que no había pruebas que respaldaran esa conclusión. Todo fue perfecto. Bueno, casi todo, si tuviera que ser honesto, estos últimos días han sido bastante aterradores. Por supuesto, a causa del incidente, el jefe orco estaba más que enfurecido. El aura que emanaba en los últimos días era algo más que aterradora, ya que cada vez que miraba hacia la torre en medio de Gudkodror, sentía como si estuviera mirando a la muerte misma. Y debido a esto, Kevin y yo no tuvimos más remedio que escondernos durante ese periodo de tiempo. Cada día se sentía como si apenas hubiera oxígeno en el aire. Sofocante. Mirando al ejército de Orcos desde lejos, Kevin, que estaba parado a mi lado, miró hacia mi brazo, que actualmente estaba vendado, y preguntó. ¿Tu brazo está realmente bien? Desde que Ren regresó de su misión, Kevin notó el estado de su brazo. Aunque no estaba particularmente preocupado porque los brazos podían volver a crecer con pociones modernas, a Kevin le preocupaba que pudiera afectar sus planes futuros ya que ahora estaba herido. Mirando a Kevin, meneé la cabeza. De verdad, me duele un huevo. No estaba mintiendo. El dolor que experimenté justo después de que la indiferencia de Mannerk se desactivara casi me hizo desmayar. Fue humillante. Fue tan doloroso que ni siquiera podía describir la sensación con palabras. Lo que empeoraba las cosas era que incluso después de que habían pasado 10 días, todavía no podía mover mi brazo correctamente. Creo que puede ser debido a algo como que las terminaciones nerviosas de mis brazos no están completamente conectadas, pero no estaba muy seguro. No era un experto en este tipo de cosas. Frunciendo el ceño levemente, Kevin preguntó con curiosidad. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás en poder usar tu brazo como antes? Mirando mi brazo izquierdo por un par de segundos, reflexioné. ¿Tal vez un par de días? No, eso era poco realista. A menos que consumiera una poción avanzada no sería capaz de tener el mismo grado de control que antes. Aunque mi brazo de hecho estaba sanando, cada vez que lo movía, sentía como si la electricidad lo recorriera. La sensación era casi la misma que cuando te golpeas el hueso chistoso por accidente. Nada agradable. Mirando su brazo unos segundos más, Kevin asintió con la cabeza. Girando la cabeza, Kevin procedió a mirar hacia los Orcos en la distancia. ¿Cuáles crees que sean las posibilidades de que ganen los Orcos?
Sin dudarlo, respondí. Pocas o ninguna, honestamente. Compartiendo un pensamiento similar, Kevin asintió con la cabeza. Creo que yo también. Aunque los Orcos eran fuertes y feroces, sus posibilidades de ganar la batalla no eran tan altas. Especialmente porque su número era mucho menor que el de los demonios. Si iban a tener una guerra total contra los demonios, las posibilidades de que ganaran eran, prácticamente nulas. Puede que sean capaces de reclamar algo de tierra, pero eso era lo máximo que podían lograr, y eso sería a costa de incontables Orcos. Pensando hasta ahora, negando con la cabeza y mirando a Ren a su lado, Kevin preguntó. Entonces, ¿qué sigue? Poniendo mi mano en mi barbilla mientras me sumía en una profunda reflexión, fruncí el ceño. Bueno, ahora que hemos logrado prácticamente la parte más difícil del plan, lo único que tenemos que hacer a continuación es cosechar nuestras recompensas. Bueno, todavía no estamos del todo allí, pero casi. Aunque esta fue de hecho la parte más difícil de la misión, infiltrarse en Setim iba a representar un gran desafío. A pesar de que la mayoría de las fuerzas de los demonios serían enviadas a enfrentar a los Orcos, todavía dejarían atrás algunos de los demonios más fuertes. La razón por la que estaba diciendo que era más fácil que lo que acababa de hacer era porque había una gran posibilidad de que los demonios más fuertes que residían en Setim no iban a estar allí. Con el jefe orco o mogul liderando la batalla, el líder de los demonios a cargo de Setim no tendría más remedio que salir también. De otra manera, estaban condenados a perder, ya que él era el único demonio cercano que podía luchar en igualdad de condiciones con Omogul. Al escuchar la palabra recompensas mencionada, Kevin me miró con una mirada de sorpresa. ¿Recompensas? Emachem. Viendo la sorpresa en el rostro de Kevin, mientras seguía mirando al ejército de Orcos, a lo lejos, procedí a agregar. La cura de la maldición de rompecráneos, por supuesto, y un par de cosas más. No te preocupes, también hay cosas para ti. Sorprendido, Kevin señaló hacia sí mismo. ¿Yo? Sí. Al verme confirmar, frunciendo el ceño, Kevin dijo. Pero ya obtuve mi manual de espada de 5 estrellas, ¿no sería un trato justo si tomara algo? Ya había obtenido un arte de espada de 5 estrellas, si tomaba recompensas, ¿eso no significaría que su trato era injusto? Aunque Kevin confiaba en Ren, estaba preocupado por la idea de deberle a alguien, ya, que eso podría llevar a que surgieran situaciones complicadas en el futuro. Mirando a Kevin de reojo, comprendiendo sus pensamientos, negué con la cabeza. Bueno, si no lo vas a aceptar, pues quédate con él, yo lo dejaré allí ya que no tiene ningún uso para mí. ¿No lo usas? Sí, por eso creía que podrías usarlo. No tienes que deberme nada si lo coges. Era cierto. El artículo que le estaba dando a Kevin era algo que yo no podía usar, así que no tenía sentido que yo lo guardara. Tómalo como un regalo de un amigo. Impresionado, Kevin preguntó. ¿Somos amigos? Sonriendo a Kevin, una risa escapó de mis labios. Bueno, pasamos por situaciones de vida o muerte, ¿no sería raro considerarnos amigos, o solo lo pienso yo? No mentía cuando decía esto. Después de haber pasado mucho tiempo con Kevin y de haber pasado por muchas situaciones de vida o muerte, yo prácticamente lo consideraba un amigo. Mirándome fijamente, Kevin asintió con la cabeza. No, estás en lo cierto. Él también sentía lo mismo que Ren, pero nunca había profundizado demasiado en ello ya que pensaba que quizás era solo él, y que Ren solo pensaba en él como alguien con quien había hecho un trato. Sinceramente, Kevin estaba secretamente contento de que Ren sintiera lo mismo que él, ya que a pesar de su popularidad nunca había tenido un amigo de verdad en la academia. Estaba muy feliz. Sin darme cuenta de los pensamientos de Kevin, sonriendo mientras lo miraba a mi derecha, bromeé. Entonces, ¿vas a coger la recompensa o no? Sonriendo amargamente, Kevin negó, con la cabeza. La cogeré. Bien. Para ser honesto, se suponía que el objeto le pertenecía a él de todos modos, así que era natural que lo obtuviera. Después de todo, cuanto más fuerte se hiciera, más feliz estaría yo. Era el que tenía más posibilidades de derrotar al rey demonio, después de todo. Aunque reconozco que si seguía así había una posibilidad de que pudiera estar a la altura del rey demonio, con Kevin como tranquilidad no tendría que preocuparme demasiado.
Eso mientras tuviéramos suficiente tiempo para crecer. Pero si había algo que había aprendido de estar en este mundo durante los últimos 7 meses era que la vida era una perra. Cuando esperas que algo suceda, el mundo te saca de repente el dedo corazón y te presenta un escenario fuera de tu predicción que te pilla desprevenido. Por lo tanto, dejé de esperar. Si el mundo lanza algo que no coincide con lo que imaginé, me volveré lo suficientemente fuerte para poder tomar represalias. Ya no planeaba ser pasivo como antes. Mirando al ejército que había empezado a salir de la ciudad, recordando algo mientras miraba a Kevin que estaba de pie a mi lado mirando de manera similar al ejército en la distancia, dije: espera aquí, todavía tengo algo que hacer, volveré pronto. Sorprendido, Kevin preguntó: ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Se están a punto de ir? Mirando el ejército bajo nosotros, puse los ojos en blanco. ¿Y qué? No es como si estuvieran corriendo. Estábamos hablando de un ejército de miles y miles de Orcos, cada uno con una gran y voluminosa armadura metálica. No iban a ser los más fáciles de seguir. Aunque sí, sus cuerpos fuertes les permitían moverse rápido a pesar de que eran armaduras grandes, aún así les tomó tiempo salir, así que todavía teníamos medio día. Al darse cuenta de esto, Kevin se rascó la cabeza avergonzado mientras decía: Ah, supongo que tienes razón. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿aproximadamente 1 hora? Quizás menos, quién sabe. De acuerdo, te esperaré. Genial, nos vemos pronto. Saliendo del área en la que estábamos, miré hacia la distancia mientras una leve sonrisa aparecía en mis labios y pensaba para mí mismo: espero que lo que estoy a punto de hacer salga bien. Dentro, de un lugar oscuro y confinado, arrodillado en el suelo, había una figura cuyas manos y piernas estaban atadas por gruesas cadenas de metal que se conectaban hasta el techo. La figura tenía los ojos cerrados y, si no fuera por el leve movimiento de su pecho, alguien lo habría confundido fácilmente con un muerto. En el mundo oscuro, el silencio prevalecía en los alrededores. De repente, el silencio se rompió cuando una figura encapuchada entró tranquilamente y se detuvo justo delante de la figura que estaba arrodillada. Mirando fijamente a la figura arrodillada en el suelo, la figura encapuchada cuyas facciones estaban ocultas exclamó: Silu. KHRR. Un minuto después de que la figura encapuchada pronunciara su nombre, elevando lentamente la cabeza, los rasgos de la figura arrodillada en el suelo se hicieron más evidentes revelando un orco blanco con una cicatriz masiva que recorría más de la mitad de su rostro. Sus ojos verdes profundamente hundidos estaban bastante turbios como resultado del confinamiento aislado, sin embargo, la sed de sangre ilimitada escondida en ellos no podía ocultarse. Mirando fijamente a la figura encapuchada que tenía delante, la voz profunda pero aturdida de Siluk resonó en el espacio. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Levantando la cabeza, la figura encapuchada dijo lentamente: Alguien que puede ayudarte. ¿Ayudarme? Asintiendo con la cabeza, la figura encapuchada dijo lentamente: Sí, puedo concederte la libertad. ¿Libertad? Tomándose un par de segundos para entender de qué estaba hablando la figura encapuchada, tras un par de segundos, bajando la cabeza, Siluk respondió. No, no deseo la libertad. No le prestó atención a la negación, y la figura encapuchada volvió a hablar. Venganza, te puedo conceder venganza. Siluk volvió a levantar la cabeza y preguntó débilmente. ¿Venganza? Asintiendo con la cabeza, la figura encapuchada volvió a decir. Sí, te puedo conceder venganza. ¿Concederme venganza? Sí, te puedo ayudar a vengarte de Omogul, el jefe orco. Al escuchar el nombre Omogulk, como si le hubiera vuelto la vida a los ojos, Siluk preguntó. ¿Es verdad lo que dices? Ajá. Siluk, con los puños cerrados débilmente, miró fijamente a la figura encapuchada que tenía delante. ¿Qué quieres a cambio? ¿Qué es lo que quiero? La figura, sonriendo bajo la capucha, habló lentamente. A cambio, quiero tu lealtad. No, eso no suena bien. La figura encapuchada levantó la cabeza y sus rasgos se hicieron más distinguibles, revelando a un joven pálido con ojos azules profundos.
¿Un humano? Mirando a un Sigul que le devolvía la mirada con un rastro de asombro en sus ojos, el joven extendió su mano hacia adelante y lentamente la apretó. Solo tienes que ser mi pieza. Capítulo 176. La vigilia de la guerra de Imorra, 2. Volviendo a donde lo había visto por última vez, después de divisarlo apoyado casualmente contra una pared, lo llamé mientras le hacía señas. Oye, he vuelto. Oh, ¿has vuelto, Al verme, justo cuando Kevin estaba a punto de saludarme, detuvo abruptamente sus ojos en una alta figura encapuchada que estaba detrás de mí. Oye, Ren, ¿quién es? Echando un vistazo a la figura encapuchada que estaba detrás de mí, lo descarté mientras decía casualmente. ¿Él? Ya lo has conocido antes. ¿Quién? Volviéndome, y mirando a la figura encapuchada, hablé en latviano. Está bien quitarte la capucha, está conmigo. La razón por la que pude comunicarme con él en latviano fue gracias a la capacidad telepática de Angélica, que me permitió entender y hablar el idioma. KHRR, sí. Asintiendo con la cabeza, la figura encapuchada se quitó lentamente la capucha, revelando los rasgos de un orco blanco que tenía una gran cicatriz que recorría más de la mitad de su rostro, haciéndolo parecer especialmente intimidante. Abriendo mucho los ojos, Kevin exclamó. ¿Qué? ¿Silú? Asentí con la cabeza y confirmé. Sí, Silug en carne y hueso. Alternando la cabeza entre Silug y yo, Kevin tenía muchas cosas que quería decir. Sin embargo, se abstuvo de expresarlas, pues sabía que no les haría ningún bien en ese momento. Especialmente desde que Ren reclutó al único tipo al que jodió. En que se había convertido el mundo. Ajeno al pensamiento de Kevin, con una sonrisa de satisfacción en la cara le dije. ¿Sorprendido, verdad? Sí, si hubiera dicho que no me sorprendía habría sido mentira. Acababa de reclutar a Silug, un comandante de legión y alguien cuyo rango estaba muy por encima del suyo. ¿Cómo no iba a sorprenderse? Al ver la reacción de Kevin, asintiendo repetidamente con la cabeza, miré a Silug, que estaba detrás de mí. Bueno, las cosas sucedieron y creo que Silug sería una gran adición a nuestro equipo. Además, se estaba pudriendo en la cárcel, sentía que era un desperdicio de su talento. Con una sonrisa incómoda en la cara, Kevin asintió con la cabeza. Sí, si tú lo dices. Era alguien capaz de enfrentarse a un demonio de la cuenta. Sí que sería un desperdicio que alguien con su fuerza se pudriera en la cárcel. Pero ese no era el problema, ya que Kevin realmente no podía entender el hecho de que Ren hubiera reclutado a la persona a la que había arruinado. Si más tarde descubría la verdad del asunto, Kevin ni siquiera sabría cómo ayudar a Ren. Suspirando en voz alta, Kevin miró a Ren y le preguntó. ¿Cómo lo convenciste? No me costó mucho, solo le propuse un par de. Mientras Kevin y yo conversábamos, Silug permaneció inmóvil. Estaba mirando fijamente al ejército de Urkousen, la distancia con una expresión solemne. Como Kevin y yo no hablábamos en lartaviano, no entendía nada, pero no parecía importarle ya que sus ojos estaban fijos en el ejército de Urkousen la distancia. Más concretamente en el orco que los dirigía. Omogul. El actual jefe orco, y una existencia, que se encontraba en la cima de la cadena alimentaria de Imorra. Mirando a Omogul en la distancia, los ojos de Silug ardieron con odio. Por haber tirado su lealtad a la basura por algo que no había cometido, Silug nunca había sentido tanto odio en su vida. Ni siquiera por los demonios que habían invadido su tierra. En ese momento, para Silug, mientras matara a Omogul no le importaba qué haría después. Aunque pasase como esclavo durante toda su vida, a Silug no le importaba. Tenía que vengarse. Notando el comportamiento extraño de Silug y pensando en algo, Kevin me miró y preguntó. ¿Cómo lo liberaste de la prisión? ¿No se suponía que estaba encarcelado? ¿Cómo pudo reencolarse repentinamente en la prisión sin ser atrapado? Según lo que recordaba Kevin, se suponía que la prisión estaba fuertemente custodiada. ¿Y aún así Ren pudo colarse tan fácilmente y llevarse a uno de sus prisioneros más buscados? Kevin estaba más que confundido en ese momento. Entendiendo los pensamientos de Kevin, negué con la cabeza y dije. Honestamente no fue tan difícil, solo entré y lo saqué. ¿Eh?
Sí, eso fue casi todo lo que hice. Infiltrarse en la prisión realmente no fue gran cosa para mí. Simplemente entré y liberé a Silug. No se necesitaba ningún plan o esquema especial para lograr este objetivo. Con casi todos los Orcos en Good Codror saliendo a atacar a los demonios, naturalmente estaban relajados en la defensa de la prisión. De hecho, prácticamente no había nadie vigilándola. Aún, a pesar de que nadie vigilaba el lugar, Silug seguía atrapado allí ya que estaba atado por las gru, esas cadenas hechas específicamente para restringirlo. Era evidente que aunque no estaba vigilado no podía salir y estaba destinado a pudrirse allí. Omogul quería que muriera de hambre. Naturalmente, esto fue por lo que había pasado con el suministro de alimentos. Aunque Silug no fue el responsable del fiasco, alguien tenía que llevar la culpa, y Silug fue el orco al que Omogul decidió culpar. La forma en que Omogul se negó a usarlo siquiera para la guerra contra los demonios demostró cuánto resentimiento tenía contra él. Supongo que solo quería encontrar a alguien a quien echarle la culpa y Silug era el objetivo perfecto ya que era el encargado del suministro de alimentos. Por lo que yo veía, no había forma de que Omogul no supiera que Silug estaba en un descanso cuando ocurrió la explosión, así que pensé que quería descargar su ira contra alguien por la muerte de su hijo, por equivocado que pudiera ser. Pensando en eso, no pude evitar sacudir la cabeza. Incluso los líderes más fuertes tenían sus debilidades. Pero honestamente, aunque no había predicho que este escenario sucediera, no podría estar más feliz con este desarrollo. De hecho, solo pensarlo me hizo sonreír involuntariamente. Siendo la escoria que era, aproveché esta situación que creé yo mismo y aproveché la oportunidad para que Silug se uniera a mi lado. La 43ª ley del poder trabaja en los corazones y mentes de los demás. Seduciéndolo con exactamente lo que quería, libertad y venganza, he logrado reclutarlo a mi lado. Una vez que cumpla completamente lo que le prometí, sin duda tendré el corazón de Silug conquistado y entonces realmente comenzará a seguirme. Un orco cuya fuerza era de rango A. Ahora sí que sería un logro digno de celebrarse. De hecho, desde que Silgi aceptó mis términos, múltiples planes y escenarios han estado formulándose en mi mente durante los últimos días. Y, finalmente, después de 10 días de pensar, finalmente supe cómo podría serme útil. Jejeje. Mientras lo pensaba, una pequeña risa escapó de mis labios. Notando mi risa, mirándome extrañamente, Kevin preguntó. ¿De qué te ríes? Mirando a Kevin, agité mi mano casualmente. No, nada, solo me estaba riendo, de lo fácil que fui capaz de infiltrarme en la prisión y liberar a Silug. Es cierto, pero ¿no deberían haber dejado al menos a alguien atrás? Sacudiendo la cabeza, señalé hacia los Orcos en la distancia mientras abandonaban lentamente Good Codror. Solo míralos, ¿crees que les importa regresar en este momento? Volviendo la cabeza hacia los Orcos en la distancia, Kevin cayó en una profunda reflexión antes de asentir con la cabeza. Ah, supongo que tienes razón. Por la forma en que se comportaban los Orcos, de hecho parecía que no planeaban regresar. Creo que los Orcos estaban realmente enfurecidos esta vez. Mirando a los Orcos que abandonaban Good Codror durante un par de minutos más, dándome la vuelta, supe que era hora de marcharse. Bueno, sería mejor que empezáramos a movernos también. Sí. Próximo destino, Setin. Hay 3 ciudades principales en Immorra, Set, In, Budkod y Throced. Cada una de estas ciudades está protegida por un demonio con rango de marqués. Debido al tamaño de Immorra, las ciudades están bastante lejos la una de la otra. Como una semana de viaje entre cada una. Y esto viajando a velocidades que solo los demonios con rango de marqués pueden alcanzar. Si fuera un demonio común y corriente, se tardaría un par de semanas o incluso un mes. Ya llegamos. Deteniendo mis pasos y mirando a lo lejos, donde se erigía una gran ciudad, supe que nuestro viaje a Immorra estaba llegando a su fin. ¿Así que esta es Setin? Sí. De pie junto a mí, Kevin no pudo evitar exclamar suavemente. Esto es mucho más de lo que esperaba. Mirando a Kevin, no hice ningún comentario, ya que yo también pensaba lo mismo. La ciudad frente a nosotros era algo que solo había podido soñar ver en películas e ilustraciones en mi vida pasada. Me dejó mucha impresión.
construida a orillas de un río que descansaba entre dos altos volcán, es donde la lava goteaba silenciosamente hacia el suelo, estaba la ciudad de Setin. Con imponentes edificios e infraestructuras de formas únicas, que fueron construidas en negro y apuntaban hacia el cielo con sus puntas afiladas, Setin parecía extremadamente intimidante. El cielo alrededor de Setin estaba teñido de rojo y negro mientras la energía demoníaca envolvía todo el perímetro de la ciudad. Debido a la energía demoníaca que persistía en el aire, el entorno se asemejaba cada vez más al mundo de los demonios, ya que el pálido cielo azul de Imorra no estaba a la vista. Mirando el cielo desde lejos, observando la ciudad a lo lejos, girando su cabeza en mi dirección, Kevin preguntó. ¿Por qué es tan importante la ciudad para los Orcos? Aunque Kevin tenía un mapa de Imorra, no estaba completamente al tanto de las circunstancias alrededor de Imorra ya que el sistema solo le dio una breve descripción general del mundo. Por lo tanto, sentía una verdadera curiosidad por la ciudad que tenía ante sí. La razón por la que le preguntó a Ren fue porque parecía saber mucho, y aunque Kevin no sabía cómo, no se molestó en preguntar. No era asunto suyo. Mirando a Kevin por un segundo, respondí. Por el suelo. ¿El suelo? Sí, el suelo volcánico, para ser más precisos. La razón por la que Setin era la ciudad más importante para los Orcos era por el suelo fértil que provenía de los volcanes activos que residían junto a Setin. Con el suelo volcánico que contenía minerales especiales, las hierbas y cultivos cultivados en el suelo estaban densamente llenos de nutrientes que eran especialmente útiles para los Orcos que usaban aura, ya que permitía que sus cuerpos se volvieran más fuertes. Con la tierra fértil que provenía del volcán, los Orcos pudieron cultivar una cantidad interminable de alimentos para alimentar a toda su población, incluidos los otros planetas en los que residían. Y fue precisamente gracias a las cosechas de Setin que los Orcos pudieron aumentar su fuerza tan rápidamente y por eso se convirtieron en una raza tan próspera. Si no fuera por las cosechas nutritivas, los Orcos nunca hubieran podido desarrollarse y volverse tan fuertes como ahora. Lamentablemente, como los demonios invadieron Imorra demasiado rápido e inesperadamente, los Orcos, que en ese momento estaban luchando entre sí, se encontraron completamente indefensos y divididos. Como resultado de esto, los Orcos sufrieron una derrota devastadora y por eso tuvieron que establecerse lejos de su tierra en Gudkodror. Si hubieran estado preparados y unidos, la situación nunca habría ocurrido. Girando la cabeza y mirando hacia la distancia, Kevin preguntó. ¿Cuánto crees que tardarán en alcanzarlos? Inclinando la cabeza confundida, pregunté. ¿Para quién? El ejército orco. Ah, creo que un par de días más al ritmo que van. Como el objetivo era Setin, le pedí a Kevin que me llevara allí, y por eso nos separamos de ellos. Para entonces, los demonios eran plenamente conscientes de que los Orcos estaban librando una guerra contra ellos, ya que en los últimos días he sido testigo de cómo los Orcos los golpeaban en su camino. Dondequiera que iban dejaban un rastro de devastación. Y, como los demonios fueron tomados por sorpresa, muchas pequeñas ciudades que habían sido tomadas por ellos fueron destruidas y tomadas por los Orcos. Nadie se salvó. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que poco después los demonios se dieron cuenta de que los Orcos habían lanzado una guerra total contra ellos, y por eso también prepararon un contraataque. Los dos bandos ya habían empezado a pelearse, pero la guerra todavía estaba en sus primeras fases, ya que los guerreros, más fuertes de ambos bandos aún no habían hecho un movimiento. Y así, mirando a Setin a la distancia, supe que acababa de comenzar una larga batalla que duraría años. Una que no dejaría nada más que devastación y conduciría a innumerables muertes de ambos lados. Sabía que a partir de este día, las llamas de la guerra finalmente habían envuelto a Imorra.